¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están, señores? Hoy traemos un video de actualización que me habían estado preguntando muchísimo sobre los problemas de inestabilidad con generación 13 y generación 14 de Intel. Hay varias cosas que platicar sobre este tema. Creo que también es muy importante decirte, yo ya tengo 2 meses y medio con el 14700 KF. No he tenido ningún problema, no tengo crasheos con juegos, no tengo crasheos con Windows. Realmente a mí me funciona muy bien mi equipo. Y voy a aprovechar también para comentarte un poco como la hipótesis que hemos estado generando con toda esta información. Lamentablemente, yo considero que los procesadores más afectados son el 13900K y el 14900K. ¿Y esto por qué? Porque si comparamos el 14700KF, es un procesador que llega a 5.6 GHz como tope. Sin embargo, lo que son estos i9 llegan hasta los 6 GHz de tope, prácticamente 400 MHz más potente que el 14700KF. También creo que es importante mencionar esto, sobre todo si es primera vez que llegas conmigo. Nosotros no recomendamos ni i7 ni i9 ni de 13ª ni de 14ª generación para gaming, ¿vale? Y de ahí lo único que vale realmente la pena de generación 14 fue el 14700KF, que es el procesador que tengo en este momento. Sacamos un video hablando de él y como te comento, tengo 2 meses y medio trabajando con él para jugar, para editar video, para desarrollo, para productividad. Vaya, de hecho, por ejemplo, ahorita estoy haciendo pruebas de Kubernetes, sistemas de réplicas y load balancer. Estoy haciendo pruebas en este equipo. Obviamente te estoy hablando que son soluciones que ya montadas, estamos hablando a lo mejor de 40, 50 Kubernetes, 40, 50 pods corriendo a nivel deployment, y no he tenido mayor problema. Entonces, en mi experiencia personal, no he tenido este tipo de problemas. Considero, por lo que he leído, que 13900K y 14900K llevan realmente el silicio al límite con estos 6 GHz de frecuencia máxima. Pero hay unos temas importantes que te voy a comentar. Por ejemplo, de muchas de las personas que han hablado también del tema de estos procesadores, se achaca mucho el tema también del enfriamiento. Yo, por ejemplo, tengo este enfriamiento, es el que tengo, el Aorus Waterforce X360. Originalmente lo compré para mi 13600KF, me funcionaba muy bien y funciona muy bien para el 14700KF. Aquí la recomendación que te voy a dar es: siempre trata de hacer una inversión holgada en el tema de cooling de tu CPU. No te vayas con propuestas de, mira, le hago Undervolt y ya con ese Undervolt voy a poder meterle otro sistema de enfriamiento. Lo mismo aplica, señores, para fuentes de poder. Yo tengo en este momento una 4090, el 14700KF con una fuente de 1000 watts. La recomendación son 800 watts, pero yo tengo 200 watts extra. Y es que te voy a mostrar un dato muy curioso que lamentablemente muchos canales que están trayendo la noticia de estos problemas de estabilidad en juegos por parte de Intel, pero no te mencionan lo que ya podemos ver en este momento. Por cierto, la motherboard que tengo, porque luego me preguntan, es esta, la S790 Aorus Elite. A mí me pareció una motherboard, la agarré a muy buen precio, con muy buenas prestaciones. Tiene prácticamente, pues digo, a lo mejor visualmente no es de las más chulas, pero a nivel funcional créeme que es bastante buena. Yo ya tengo muchos años usando Gigabyte. A nivel personal he montado varios servidores, te estoy hablando de más de 10, 20 servidores con motherboards de Gigabyte, y son las que más me han durado. Por eso es que a nivel personal me gusta mucho Gigabyte. Sin embargo, bueno, puede ser que otras personas no hayan tenido la misma suerte que yo. Ya sabemos que es una feria en el tema del hardware, chicos, ¿vale? No lo que alguien te pueda recomendar lamentablemente va a ser igual de bueno para ti. Lamentablemente a veces las tecnologías fallan, y repito, es por eso que uno no debe ser fanático de ninguna marca. Bueno, como les comentaba, hay una diferencia en el tema de frecuencias del 14700KF y de los i9. En este caso, por ejemplo, el i9 14900KF. Bueno, analizando, viendo videos, viendo posts de Reddit, pues había como muchas variables. Había gente, por ejemplo, que no tenía un buen sistema de enfriamiento. Había gente, por ejemplo, que les había puesto sistemas de enfriamiento muy pesados, que ya sabemos que esto también puede ocasionar problemas con los contactos de los procesadores. También habían muchos usuarios que estaban haciendo Undervolt. Yo no hago Undervolt y yo no recomiendo el Undervolt dentro de mi experiencia profesional. ¿Por qué? No tengo tiempo para estar tuqueando un sistema, y lamentablemente puede ser que me llegue un proyecto nuevo de una empresa. Voy a tener que trabajar con otra tecnología, lo voy a tener que testear de otra manera, lo voy a tener que estresar con otra herramienta. Digamos que mis comportamientos de uso no son muy habituales.
no me hace un buen candidato para el tema del Undervolt. Sin embargo, lo repito, cuando le hicimos un Undervolt muy agresivo al 14700 KF, logramos replicar los errores de falta de memoria al momento de querer abrir los juegos, con lo que nos pudimos dar cuenta, esa fue la prueba muy interesante que hicimos, que no es que el procesador estuviera fallando, que si nosotros forzábamos al procesador a trabajar con menos voltaje, se generaba este problema. También sacamos un video aclarando y sobre todo informando esto a la comunidad. Te repito, para mí el tema del Undervolt es mucho tiempo, es mucho esfuerzo, no vale la pena. Y también otra cosa importante de decirte es la feria del silicio a la que estamos expuestos todos. Puede ser que el Undervolt que te recomienda una persona no te va a funcionar a ti, simplemente porque en la feria del silicio a lo mejor te fue peor que él. Y entonces eso es lo que hace también muy difícil o muy desgastante, y honestamente a nivel personal no tengo tiempo para hacer el tema del Undervolt. Bueno, como lamentablemente no había un pad claro para saber qué es lo que estaba fallando, porque por ejemplo había juegos que inclusive te decían bájale el multiplicador y ni aún así se arreglaba. Había juegos donde sí, había usuarios que con eso se arreglaba, había usuarios que hacían eso y no se arreglaba. Entonces, lamentablemente no se tiene totalmente identificado esto, o puede ser que sea una suma de variables y como cada usuario tiene diferentes configuraciones, pues es muy difícil encontrar esto. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Intel? Intel lo que hizo fue liberó una cosa que se llama Baseline Profile, lo vamos a ver acá. Es un perfil de BIOS, por ejemplo, que ya Asus lo acaba de implementar. De hecho, también estoy viendo aquí que Gigabyte también aquí lo tiene. Intel Baseline Support, ¿vale? Esto también tiene que ver con limitaciones. Y por ahí salió una nota de que los procesadores están perdiendo rendimiento. Pero aquí, lamentablemente, como siempre, hay que informar a la comunidad. Tú me vas a regalar tu opinión. No estamos defendiendo a Intel. Como te lo he dicho, ser fanático de una marca es una estupidez. Pero bueno, con todos estos problemas, lo que hizo Intel prácticamente fue liberar un perfil donde fácilmente tú lo puedas seleccionar y este perfil mantenga tu procesador operando en los rangos aceptables, ¿vale? Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Y de hecho también, esto es algo que yo no sabía, pero con todo gusto te comento. Por ejemplo, esta motherboard que yo tengo aquí, esta motherboard, por default, te mete un nivel de overclock. Y te voy a decir algo, si lo quieres desactivar para el usuario promedio, no es tan sencillo. Como yo no he tenido problemas con mi equipo, digamos que estoy manejando un overclock muy mínimo, pero que en automático, en este caso Gigabyte, con los procesadores serie K y con el chipset Z790, de alguna manera te está obligando a hacer el overclock. ¿Cuál ha sido el problema? Que muy probablemente también los usuarios, porque yo tengo diferentes perfiles de overclock, pero el que yo estoy usando es el mínimo, yo no necesito más, pero hay unos más agresivos y puede ser también que los usuarios estén haciendo estos temas de overclock o incluso que los usuarios ni siquiera estén conscientes de que su máquina está funcionando a cierto nivel de overclock. Esto es algo que yo desconocía, chicos, pero que cuando empecé a revisar el BIOS, obviamente cuando instalé mi procesador, me puse a verlo. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que dentro de estos perfiles de overclock, Intel ha agregado el suyo. Esto obviamente para que funcione, tienes que hacer una actualización a nivel BIOS como la que te estoy mostrando aquí en pantalla, ¿vale? Ahora, esta actualización está generando un downgrade de performance, ¿vale? Y obviamente la gente está enloqueciendo, pero ¿qué es lo que está pasando? Según lo que dice este artículo de Videocards, y también esto ya lo había yo leído en otros lados, es que lamentablemente las motherboards, las empresas, les vale un gorro los estándares de los procesadores, no sé de qué manera los estén probando y de alguna manera hacen overclocks mucho más agresivos. Si te toca la buena suerte del silicio, pues ya te fue bien, felicidades, pero si te toca la mala suerte del silicio, puede ser que tu procesador también se vuelva inestable con esto. Por eso agregaron este perfil Intel Baseline. Lo más interesante de este perfil, que yo creo que vale la pena mencionar, es que sí se está perdiendo performance, pero ¿por qué? Porque se está limitando el consumo de energía. Muy probablemente el problema que más esté afectando a los i9, 13900, 14900, es por el tema de las altas frecuencias que genera y de los picos de consumo que genera. Entonces, este perfil en algunos casos pierde solamente el 1%, en algunos casos pierde el 9%, en algunos casos puede perder, por ejemplo, el 11%, y en algunos, bueno, en el tema de energía, que es el más importante, reduce el 20% el consumo de energía. Esto es muchísimo. Ahora, cuando vimos los benchmarks de los juegos corriendo, aquí la pregunta más importante es, ¿va a valer la pena ver corriendo juegos como este nuevo perfil, cuánto consumo energético nos va a dar? ¿Por qué lo menciono? Porque muchos de estos overclocks son por default por parte de los fabricantes, tanto de Asus como en el tema de Gigabyte, y tú tienes que entrar
y tratar de reducir ese overclock. Como te digo, yo tengo un overclock mínimo, por eso es que cuando yo salté del 13600 al 14700K, yo sí noté una diferencia casi de un 40%, pero fue la diferencia del salto de arquitectura, hablando de un i5 a un i7, obviamente las prestaciones, las frecuencias más altas, el caché más elevado del 14700KF, también la ventaja de DDR5, que ya lo hemos dicho, lo que estás obteniendo de DDR5 no es precio-rendimiento, realmente estás pagando muy caro ese performance. Yo para esta configuración decidí que ya era momento para migrar a DDR5, pero lo he dicho en varios videos, migrar a DDR5 en este momento no es precio-rendimiento. Y por último, el overclock que le está haciendo en este momento Gigabyte al procesador. Por eso es que en algunos juegos noté una ventaja hasta de un 40 o de un 30% de performance. Bueno, lo más importante aquí es, habrá que ver qué va a suceder con este perfil. Yo considero que esto va a mitigar muchísimo los problemas, porque mira nada más este dato, ¿vale? Vamos a ver el consumo energético, que fue lo que más me llamó la atención. Fíjate, con el perfil básico de Intel implementado, el procesador 14900K te va a consumir 253 vatios. Sin embargo, si lo dejas con los que vienen por default, o le metes el de Asus, que yo creo que el de Asus era muy agresivo, porque yo con Gigabyte, te digo, no he tenido mayor problema. Me atrevo a pensar que el overclock de Asus es muy agresivo. Bueno, con este overclock de Asus, señores, de 253 vatios nos vamos a 316 vatios. Más de 50 vatios de consumo. Entonces, estaría interesante ver ahora cómo van a correr los juegos. Es obvio que se va a perder un poco de rendimiento. Por cierto, para las personas que me han escrito, yo creo que es mejor esperarse. Si traes en mente un 13900, un 14900K, yo creo que es mejor que te esperes. A lo mejor algo van a hacer con los procesadores, no lo sé. Aquí no apapachamos a ninguna marca. Esto lamentablemente son cosas que pasan. No estoy de acuerdo con él. Te repito, para el 14700KF me da la impresión que como sus frecuencias son 400 MHz abajo cuando hablamos del máximo, no se ve afectado por esto, o hasta el momento en mis 2 meses y medio no he tenido mayor problema. Ya por último, regálame tu opinión en los comentarios. Y bueno, chicos, simplemente espero que este video informativo les haya servido y nos vemos hasta la próxima.